Lo siento profundamente por no haber seguido tus instrucciones. Tu bienestar es muy importante y quiero asegurarme de brindarte la ayuda y el cuidado que necesitas. Ahora rehaceré la traducción, siguiendo estrictamente tus instrucciones. Por favor, espera mientras trabajo en ello. Aquí está la traducción correcta siguiendo tus instrucciones. Cuando regresé a casa después de un mes en el hospital, mi casa estaba envuelta en una atmósfera inusual. Tan pronto como abrí la puerta principal, me golpeó un hedor desconocido, lleno de una sensación de presentimiento. Corrí hacia la habitación de mi suegra. A pesar de la ola de calor que seguía azotando, el aire acondicionado estaba apagado, convirtiendo la habitación en un horno sofocante. Mi suegra postrada en cama, que necesitaba cuidados, yacía en la cama. Lo que vi fue una escena horripilante, más allá de mi imaginación. Mi nombre es Emily. Solía trabajar como oficinista y me casé con Steve, mi supervisor en la misma empresa alimentaria. Él es 4 años mayor que yo y siempre ha sido una presencia confiable. Incluso después de mudarnos con su familia, seguí trabajando en otro departamento. A partir de hoy, esta persona es mi suegra. Perdí a mi madre en un accidente cuando estaba en la escuela primaria, por lo que inconscientemente vi un destello de mi madre en mi suegra, Carol, que me acogió con los brazos abiertos. Carol, por favor no te esfuerces. Yo me encargaré de la limpieza. Está bien. Siempre me cocinabas comidas deliciosas, así que déjame al menos lavar los platos. Mi suegro ya había fallecido y, hasta que Steve se casó, vivió con su madre humilde y amable. A pesar de su enfermedad crónica, Carol se encargaba de todas las necesidades de Steve. Naturalmente, asumí todas las tareas del hogar, considerando la condición de Carol. Sin embargo, ella todavía me ayudaba, preocupándose por mí como nueva ama de casa. Tu madre es tan amable. Estoy realmente agradecida. ¿De verdad? Todas las madres son así. Steve nunca mostró gratitud hacia su madre. En cambio, creía que era el deber de un padre cuidar de su hijo. Cuando se decidió nuestro matrimonio, Steve dijo, quiero dejar esta vieja casa y despedirme de mi madre. Me sorprendió descubrir ese lado de él en aquel entonces. ¿No deberías ser más considerado con tu madre? Carol tiene una enfermedad crónica. Habiendo perdido a mi madre temprano y sin poder ser filial, tenía ciertas reservas sobre mi esposo, que seguía siendo un niño de mamá. Así que sugerí que viviéramos juntos después del matrimonio. Afortunadamente, mi padre estaba sano, y tenía hermanos en mi ciudad natal. Sin embargo, Steve se mostró reacio a la idea, ya que no se alineaba con sus ideales, pero yo insistí. No podemos dejar a Carol sola. Podría enfermarse en cualquier momento. Entonces cuídala tú, pero no descuides las tareas del hogar. A regañadientes, Steve aceptó. Unos meses después de que empezáramos a vivir juntos, la enfermedad crónica de Carol progresó y se volvió cada vez más inmóvil. Caminar se hizo difícil y necesitaba apoyo constante. Siento que hayas tenido que dejar tu trabajo por mi culpa. Ni siquiera tienes tiempo para relajarte. Por favor, no te preocupes por eso. Estoy sana como mi padre. Tengo mucha energía para centrarme completamente en cuidar de Carol. Decidí convertirme en ama de casa a tiempo completo. Fue una elección natural para mí, ya que había sido como una madre para mis hermanos menores en casa y no tenía resistencia a cuidar de los demás. Lo más importante era que quería ayudar a mi suegra, que siempre me expresaba su gratitud. Pero entonces no ayudaré en absoluto. Ese fue nuestro acuerdo. Mi esposo sacó a relucir nuestra conversación previa cuando acepté cuidar sola de su madre. Incluso cuando estaba postrada en cama con un resfriado y no podía hacer las tareas del hogar, Steve solo reía con su teléfono en la mano, ignorando las pilas de ropa sucia y platos. Probablemente quería descansar en casa, ya que trabajaba en la empresa. Tenía mis quejas, pero discutir con él haría que Carol se sintiera culpable,
pensando que causaba problemas entre nosotros, así que aguanté y lo manejé todo sola, sin importar lo difícil que fuera. Sin embargo, esos días pasaron factura, lo que condujo a un incidente inesperado. De repente me enfermé y colapsé mientras hacía las tareas del hogar. Me llevaron de urgencia al hospital para una cirugía de emergencia. Aunque mi estado no era mortal, me dijeron que no podría volver a casa durante al menos un mes y medio, considerando las pruebas preoperatorias y la observación postoperatoria. Esta es una porción de la traducción. Dado que es un texto extenso, si deseas que continúe, puedo seguir trabajando en ello. Estar en el hospital tanto tiempo es un problema. Tengo a alguien que necesita cuidado en casa. Después de que el doctor me explicara mi condición, mi mayor preocupación era Carol. Orgullosa de mi salud robusta, nunca imaginé que terminaría hospitalizada. Ni siquiera había considerado cómo Carol manejaría sin mí. Estaba perdida, pero entonces algo inesperado sucedió. No te preocupes por mamá. Yo me encargaré de ella. ¿Qué? No pude evitar soltar un sonido extraño ante las palabras de mi esposo cuando me visitó ese día. ¿Qué pasa con esa reacción? No estás aquí, así que tengo que hacerlo. Aunque sonaba un poco molesto y cansado, parecía genuinamente preocupado por manejar las cosas en mi ausencia. Mi esposo, que nunca había ayudado con el cuidado o las tareas domésticas desde nuestro matrimonio, ahora estaba tomando la iniciativa. Había esperado que se quejara de tener que manejarlo sin mí, así que me sorprendió mucho su disposición para asumir el rol. Hay muchas personas de baja por maternidad y el lugar de trabajo está corto de personal. No podré visitarte a menudo, pero aguanta. Sí, lo entiendo. Gracias. Con eso, Steve salió de la habitación del hospital después de dejar ropa y suministros extra, diciendo que todavía tenía trabajo que hacer. En momentos de dificultad, siempre puedo contar contigo. Gracias, Steve. Aunque fue brusco, saber que podía confiar en él para cuidar de Carol me dio tranquilidad. Me hospitalizaron plenamente consciente de su ocupada agenda de trabajo. El hecho de que no pudiera visitarme con frecuencia no me molestaba. Con esta seguridad, bajé la guardia. Mirando hacia atrás, debería haber cuestionado sus intenciones en ese momento y la verdadera naturaleza que mantenía oculta. Después de eso, mi cirugía se completó con éxito. La recuperación postoperatoria fue fluida, y pude salir del hospital unas 2 semanas antes de lo planeado. No esperaba que te recuperaras tan rápido. El doctor se sorprendió por mi rápida recuperación. Emocionada por poder regresar a casa antes de lo previsto, llamé a mi esposo con entusiasmo. Sin embargo, sin importar cuántas veces lo intentara, no lograba comunicarme con él. Debe estar ocupado con el trabajo y cuidando de Carol. Decidí dejar de enviarle mensajes y sorprenderlo apareciendo en casa sin previo aviso. Steve probablemente se sorprenderá tanto que sus ojos se saldrán de las órbitas. Con pensamientos tan despreocupados, pasé los últimos días de mi estancia en el hospital. Había pasado aproximadamente un mes desde mi hospitalización y la temporada había transicionado completamente al verano. En ese momento, estaba tan feliz de regresar a mi vida normal que estaba completamente eufórica. De hecho, ni siquiera noté que mi esposo no me había contactado ni una sola vez en los días desde que supe que me darían de alta. Luego, después de mucho tiempo, volví a poner un pie en mi propiedad. Era mediodía, y el sol brillaba tan intensamente que casi resultaba doloroso. Carol, estoy en casa, ¿qué? Tan pronto como abrí la puerta principal, sentí que algo andaba mal. Un extraño y desconocido hedor llenaba el aire, y una atmósfera pesada colgaba en el pasillo. Era un día inusualmente abrasador, sin embargo, el aire acondicionado no estaba funcionando, lo que hacía que la temperatura dentro fuera aún más alta que afuera. Era literalmente un infierno. Un pensamiento terrible cruzó mi mente y corrí a la habitación de mi suegra presa del pánico. No, Carol. Carol, aguanta.
pero mi suegra no respondía a mis llamadas. La escena que presencié ese día fue más allá de lo trágico y me dejó una cicatriz de por vida. No fue hasta la noche siguiente que finalmente pude comunicarme con mi esposo. Steve, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Gracias, realmente no puedo. De repente, una imagen de la cara sonriente de Carol cuando estaba bien apareció en mi mente y me quedé sin palabras. Pero mi esposo aún parecía ajeno a la situación. Oye, Emily, no puedo escuchar lo que estás diciendo. Steve, escucha con atención. En realidad, Carol. ¿Mamá? Oh, estoy de viaje con ella en este momento. Sonaba borracho, arrastrando las palabras al otro lado de la línea. Carol estaba en casa. ¿De qué estás hablando? ¿Y qué viaje? Oh, no, viaje de negocios. Sí, estoy en un viaje de negocios y quería contarle al personal del hotel sobre alguien que se parece a mamá. Sonaba nervioso y continuó con una serie de explicaciones incoherentes. Por supuesto, nada de eso tenía sentido para mí. Explícalo de una manera que pueda entender. Me estaba frustrando, y mi tono se volvió duro. Cálmate. ¿Estás en el hospital? No deberías armar tanto escándalo ahí. Mamá está bien. Adiós. Con eso, colgó abruptamente. Todavía parecía pensar que estaba en el hospital. Después de nuestra llamada, debió apagar su teléfono porque no pude comunicarme con él sin importar cuántas veces lo intentara. ¿Qué está haciendo en un momento como este? Si ese es el caso, no tengo otra opción. En mi desesperación, decidí contactar con su lugar de trabajo para averiguar dónde estaba. Sin embargo, me enfrenté a otra revelación impactante. ¿Es eso realmente cierto? El empleado con el que hablé parecía desconcertado y me preguntó, ¿no lo sabías? Mi desconfianza hacia mi esposo se disparó. Decidida a descubrir la verdad, utilicé todos los medios posibles para investigar lo que había sucedido mientras estuve hospitalizada. Y entonces descubrí una verdad asombrosa. ¿Qué quiere decir con cuidar de mamá? ¿No preocuparse? Ridículo. Puedo perdonar lo que me hizo a mí, pero nunca perdonaré lo que le hizo a Carol. Nunca. Todas sus promesas fueron palabras vacías y había hecho sufrir a su madre. Consumida por la rabia, me decidí a tomar acciones en su contra. Después de tomar esa decisión, todo salió muy bien. Apenas 5 días después de que presentara una denuncia, la policía arrestó a mi esposo, que estaba disfrutando de sus vacaciones, y lo llevó bajo custodia. Sin embargo, seguía exigiendo ver ya sea a mí o a su madre, causando bastante conmoción. Finalmente, la policía me llamó diciendo, «Está muy ruidoso, de acuerdo, iré de inmediato». Aferrando mi bolso con fuerza, entré en la comisaría. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tengo que ser arrestado? El momento en que entré en la sala de visitas, mi esposo me miró a través del cristal y gritó. Su cabello estaba despeinado y su barba descuidada. Se veía bastante angustiado. Tranquilízate. Nos están observando. Los oficiales de policía estaban vigilando nuestra visita. Tras mis palabras, Steve respiró hondo y trató de calmarse. Debe ser un error. ¿Incumplimiento del deber de proteger a mi madre? ¿De qué se trata esto? Es exactamente lo que suena. Con un suspiro, respondí, y mi esposo, quizás esperando que estuviera de acuerdo con él, me miró sorprendido. Por cierto, ya sabes sobre Carol, ¿no? La escena que presencié ese día fue de Carol en un estado irreconocible. La temperatura en la habitación era casi de 37 grados, la misma que afuera. Ella estaba allí, acostada en ropa sucia, completamente inmóvil. La vista, el calor y el olor están grabados en mi mente, atormentándome con pesadillas por algún tiempo. Sí, la policía no ha parado de decirme todo. Es realmente deprimente. ¿Cómo puedes decir algo así? Vamos,
no te pongas tan nervioso. Ella estaba viva, ¿verdad? Como él dijo, Carol apenas sobrevivió. Cuando la encontraron, estaba severamente debilitada, su cuerpo esquelético, apenas aferrándose a la vida. Cuando los paramédicos y doctores la transportaron, me dijeron con severidad, si hubiéramos llegado unos minutos más tarde, habría sido demasiado tarde. ¿Y qué estaba haciendo el cuidador? Estaba claro que ella estaba en un estado crítico. Carol sufrió sola durante mucho tiempo. Eso no es mi problema. Además, contraté ayuda, solo una vez a la semana, ¿no? Carol necesitaba asistencia para todo, incluidas ir al baño y cambiarse de ropa, ¿y tú llamas a eso cumplir con tu responsabilidad? Así es, respondió con firmeza, sin dudar. Por un momento, sentí como si estuviera hablando con un extraño. ¿Cuándo te llevó la policía, no te diste cuenta de que habías hecho algo mal? No, para nada. Por cierto, ¿quién reportó nuestros asuntos familiares a la policía? ¿Fuiste tú, Emily? Fui yo, y Carol misma testificó cuando presenté la denuncia. Después de recibir tratamiento en el hospital, se recuperó bien y pudo hablar 2 días después. Dejaste todo en manos del cuidador y no volviste a casa ni una sola vez. Carol me contó todo. Parece que mi esposo solo cuidó de su madre el primer día cuando me trajo mi cambio de ropa. Le dijo que se iba en un viaje de negocios y se marchó al día siguiente. Como resultado, ella tuvo que pasar todo su tiempo sola, excepto por las visitas del cuidador. De alguna manera, logró moverse, pero finalmente no pudo levantarse de la cama en absoluto. Incluso en ese estado, Carol fue considerada contigo, diciendo, no es su culpa, él dijo que estaba en un viaje de negocios. Exactamente, estaba trabajando. ¿Qué estás diciendo? ¿Que debería haberme saltado el trabajo? Interesante. ¿Tomar vacaciones pagadas para ir a un resort con una mujer joven se considera un viaje de negocios en esa empresa? Nunca supe eso, a pesar de haber trabajado allí desde que me gradué. Al decir esto de una vez, mi esposo me miró con sorpresa nuevamente. ¿Cómo lo supiste? ¿Pensaste que no me enteraría? Me subestimaste. Ocurrió cuando quise contactar con mi esposo y llamé a su lugar de trabajo. El empleado que respondió al teléfono me dijo, Steve ha tomado una licencia prolongada de aproximadamente 1 mes. Yo no tenía idea de ninguna licencia pagada, así que me quedé impactada y, al mismo tiempo, profundamente desconfiada de mi esposo por mantener un asunto tan importante en secreto para su familia. Así que contraté a un detective para rastrear el paradero de Steve basándome en la información que recibí de su lugar de trabajo e investigar sus acciones desde que me hospitalicé. Pronto se reveló que, justo después de que me internaran en el hospital, mi esposo había solicitado todo su tiempo acumulado de vacaciones de una vez. Probablemente pensó que sería insoportable si Carol falleciera mientras él estaba fuera. También descubrí que había contratado a un cuidador para ella. Si no me hubieran dado el alta temprano, Carol podría no haber sobrevivido. Le gruñí a mi esposo, mirándolo con furia, pero para mi sorpresa, mostró una expresión de exasperación. Por eso gasté una fortuna para contratar a un asistente en caso de que sucediera algo. No soy el malo aquí. De hecho, había oído de Carol que el cuidador que vino a ayudarla hacía un trabajo minucioso. Los registros de cuidados eran detallados y meticulosos, e incluso se pusieron en contacto con mi esposo para confirmar las cosas. Sin embargo, el verdadero problema estaba en otro lugar. Steve, escuché que ignoraste todas las sugerencias y preguntas del cuidador. Parecía que las visitas semanales no eran suficientes dada la condición de Carol. El cuidador había propuesto aumentar la cantidad de visitas, pero mi esposo no quiso escuchar y eventualmente canceló el contrato de manera abrupta. ¿Cómo podría Carol vivir sola sin ninguna ayuda? ¿En qué estabas pensando? Explícate. Esos tipos eran tan molestos, siempre diciéndome que hiciera esto y aquello, y además costaba dinero. Además de eso,
¿no ignoraste también la advertencia del cuidador sobre la avería del aire acondicionado? Por eso hacía tanto calor dentro. Confirmé todo esto con la compañía de cuidadores. Al parecer, la persona encargada de Carol fue informada por mi esposo. Estoy cambiando a un servicio que ofrece mejores cuidados, así que estoy cancelando el contrato con ustedes. Por eso nunca imaginaron que Carol acabaría siendo descuidada. Steve, me dijiste, no te preocupes, yo me encargaré de todo, ¿verdad? ¿Por qué hiciste promesas vacías? Ya no sirve de nada culparme por lo que ya pasó. Maldita sea, eres tan molesta. Comenzó a murmurar algunas excusas, pero todo lo que decía me enfurecía, ya que eran puras justificaciones egoístas. ¿Y sobre la infidelidad? ¿Realmente pensaste que no me haría daño? Pero no podía evitarlo. Después de verte cuidar de esa vieja mujer, ya no podía verte como a una mujer. ¿Qué acabas de decir? Repítelo otra vez. Grité enfadada, lo que hizo que el policía que estaba de pie detrás de mi esposo se tensara ligeramente. Lo siento. Me disculpé por perder los estribos y volví a sentarme. Solo quería divertirme un poco. Me siento mal por eso. Murmuró esto sin mirarme a los ojos, como un niño malhumorado que ha sido reprendido. Probablemente, en el fondo, aún pensaba que no tenía la culpa, pero seguramente se dio cuenta de que si no decía algo así, mi enojo no se calmaría y eso podría perjudicar su caso con la policía, así que intentó ser astuto. Tú simplemente no querías lidiar con el cuidado y no querías ser responsable de tu madre. ¿Todavía te sientes así? No lo sé. Su negativa a negarlo me dejó claro que estaba siendo deliberadamente vago para evitar el conflicto. En ese momento, finalmente me rendí con él. Ahora entiendo qué clase de persona eres. Pensé que podría esperarte si realmente te arrepentías y estabas dispuesto a expiar tus pecados, pero eso es imposible. Sintiéndome tonta por haber tenido siquiera un atisbo de esperanza, saqué los papeles de divorcio de mi bolso. Me voy a divorciar de ti, y pagarás por lo que le hiciste a Carol. Pediré una compensación, así que prepárate. No, espera. Por favor, no hagas esto. ¿Por qué estás diciendo esto ahora, después de todo lo que ha pasado? No podía entender por qué estaba resistiéndose cuando la situación era tan clara. Suspiré profundamente, completamente desconcertada. Esteve suplicó, solo quería divertirme un poco. Emily, tú eres la única que amo. Por favor, créeme. Ya no puedo soportar verte más, ¿no lo entiendes? Si te vas, ¿quién se encargará de mi madre? Después de todo lo que ha pasado, ¿no la vas a abandonar también? Sacar a relucir a su madre en un momento tan desesperado, su naturaleza podrida me repugnaba. Carol ha decidido vender la casa y mudarse a otro lugar. ¿Qué? ¿A dónde va? No lo sé. Me pidió que te dijera, ya no me interpondré en tu camino, así que siéntete libre de disfrutar de tu vida. ¿No es eso genial? Después de transmitir el mensaje que Carol me había pedido que le diera, comencé a recoger mis cosas. Gracias por tu tiempo. Esta reunión ha terminado. Esteve gritó, espera. Se acerca un juicio. ¿Puedes testificar que no soy culpable? Vamos, lo siento. Haz algo, por favor. No tengo intención de defenderte, ni tampoco pagaré tu fianza. Reflexiona sobre tus acciones, dije con firmeza. Mi esposo me miró con una expresión que era a la vez llorosa y enojada. Esteve explotó, ¿por qué me haces esto? Eres una mujer tan fría. Por eso te engañé. Di lo que quieras. No quiero volver a verte nunca más. Al terminar de hablar, sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Habiendo perdido a un padre a una edad temprana, había esperado que mi esposo y yo pudiéramos entendernos. Así que, ser traicionada por él fue verdaderamente doloroso. Pero ese día, pude decir todo lo que quería decir. Esto es lo mejor, sin duda.
Me limpié las lágrimas y, de repente, sentí como si me hubiera liberado de todo. Luego, sin mirar atrás a mi esposo, que golpeaba el vidrio y gritaba, salí rápidamente de la sala. Después de eso, mi esposo fue condenado a 2 años de prisión. Mientras cumplía su condena, llevamos a cabo los procedimientos de divorcio y se le ordenó pagar 30,000 pesos en concepto de pensión alimenticia como parte del acuerdo de divorcio. Me enteré de que Steve ha estado constantemente deprimido en prisión. Además, su mala actitud aparentemente ha llamado la atención de los guardias, aunque no estoy segura de cuán cierto sea eso. En cuanto a mi ex suegra, Carol, se mudó a un pueblo rural con aire fresco. Parece que su salud ha mejorado mucho, probablemente gracias a toda la comida saludable que ha estado consumiendo. Incluso ahora, sigo en contacto con Carol regularmente. Ha hecho amigos cercanos y está viviendo una vida más vibrante que antes. Obtuve una certificación y comencé a trabajar para una empresa de cuidados. A partir de ahora, quiero ayudar a tantas personas necesitadas